Bueno, mi nombre es Juana Karen Lucio Silva y yo les voy a hablar sobre estos tres delitos, que es la desaparición forzada de personas, el terrorismo, la tortura a nivel internacional. Bueno, como punto número uno, vamos a hablar de la desaparición forzada de personas. Se dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención ilegal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. La, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas nos establece en el artículo 27 que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la adquienciedad de un servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. También nos describe en el artículo 34 que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa ese delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa. En el artículo 37 nos dice que hay quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inmune, desintegre o destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión y de 1.000 a 1.500 días de multa eh, para quien comete este delito. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas define la desaparición forzada en su artículo 2 como el arresto a la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte, el paradero de la persona desaparecida, sustituyendo a la protección de esta ley. Bueno, como segundo tema es el terrorismo. En comparación a otros países, el tema del terrorismo en México ha sido explorado y estudiado con resistencia por académicos y autoridades. Esto es debido a dos posibles razones. Primero, el Estado mexicano no ha sido víctima de ataques por grupos terroristas ni ha existido eh, la presencia prolongada de grupos de este tipo en territorios nacionales. Segundo, por prejuicio e interpretaciones ideológicas que tiene origen en la Guerra Fría y en donde se les etiqueta de grupos liberadores y de lucha contra la opresión y la tiranía de un Estado. El término terrorismo y el adjetivo terrorista son temidos y poco empleados públicamente por grupos políticos gobernantes o académicos mexicanos que por temor a ser clasificados de opresor o reaccionario, la inercia de la Guerra Fría y la ideología asociada a la lucha entre opresores y oprimidos ha permeado al inconsciente colectivo mexicano, lo cual sustituyó al terrorismo como un
término utilizado por grupos y gobiernos de ultraderecha. Sin embargo, hay que hacer notar que regímenes democráticos y liberales también han sido víctimas de terrorismo y sus gobernantes nunca han tenido el uso del término. El pragmatismo de esos gobiernos, sobre todo de los europeos, les ha ayudado a diseñar mejores estrategias para prevenirlo y combatirlo, ayudando por un fuerte Estado de Derecho. Siguiendo esta lógica, es importante entender que el terrorismo es un método no una ideología. Prueba esta en que diversos grupos clasificados mundialmente como terroristas y que persiguen fines completamente distintos han utilizado las mismas tácticas: atacar a sus gobiernos, atacando indiscriminadamente a su población, desde grupos terroristas motivados por la religión o un grupo étnico para grupos motivados por la ideología tanto de izquierda como de derecha. Han justificado y hasta enalterado sus actos al momento de ser cuestionados. Como tercer punto o tema es la tortura a nivel internacional. México está plenamente comprometido en la lucha contra la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al igual que ha ocurrido con otros instrumentos internacionales en materia de tortura. El cumplimiento por parte del Gobierno de México del compromiso establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, es un enorme avance en la lucha contra la tortura en nuestro país. Antes de la misión del señor Juan Méndez, de la más reciente visita de un mecanismo internacional de esta naturaleza en materia de prevención de la tortura, ocurrió en el 2008 a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Desde entonces, nuestro país ha generado una serie de condiciones de carácter estructural que implican importantes desarrollos legislativos, judiciales, institucionales y de política pública que dan cuenta de los avances para garantizar la erradicación de la abominable práctica de la tortura misma, que pudiendo ser constatados por el relator, señor Juan Méndez, agradeció al Gobierno de México la invitación que hizo énfasis en el excelente apoyo prestado y por facilitar el acceso a restrictos lugares. Detención de su elección tanto a nivel federal como estatal, en donde tuvo todas las condiciones para entrevistar con personas privadas de su libertad en los términos de referencia establecido en su mandato. El relator especial hizo un amplio reconocimiento sobre el desarrollo de las nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la prevención del delito. Asimismo, consideró que reforma constituida en materia de derechos humanos del 2011 es el mejor marco para fortalecer la implementación y cumplimiento de obligaciones internacionales sobre la materia y reforzar el compromiso de México con la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos.